Les bendiga, hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra escuela dominical, amén. Vamos a hacer una oración para poder dar inicio al servicio como al estudio de esta mañana. Señor, te damos gracias en este momento por este tiempo que nos das. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno, Padre Celestial, que nos has permitido estar un día más, Dios, en tu casa, para aprender tu palabra, Dios, y disponer nuestro tiempo para dedicarlo a ti, Padre. En nombre de Jesús te doy gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos y poder, Padre Celestial, estar en comunión contigo, pero también en coinonía, Dios, con tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, te damos por todas las cosas que nos permitiste disfrutar esta semana. Como de igual también, Señor, las que nos permitirás disfrutar esta semana, Padre. Te pedimos, Padre, que tomes control de ese servicio, de principio a fin, mi Dios. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Y ayúdanos en todo momento, Padre, en este tiempo que estaremos compartiendo, Dios, en este lugar, que podamos, Dios, estar enfocados y con un propósito específico de esta reunión, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por mis hermanos que estamos presentes. Gracias por aquellos que vienen en camino. Tráelos con bien hasta este lugar, mi Dios. Guárdalos en esa trayectoria de su casa a este lugar y que puedan llegar y estar juntamente con nosotros alabando y exaltando tu nombre. Glorifícate en este día, mi Dios. Ministra nuestros corazones a través de tu palabra, a través de las alabanzas, mi Dios. Que de este lugar salgamos, Dios, saciados de ti. Que nos vayamos de este lugar con una respuesta de aquella duda, aquella incertidumbre, aquella situación que atañe a nuestra vida. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y a tu nombre está la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar al tema del día de hoy, amén. Como ya hemos venido mencionando, hemos venido tratando temas concernientes a lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero sobre todo estamos viendo lo que representa o que representó cada acción que Él llevó a cabo en esa cruz, amén. Vaya, no fue solamente un mero acto que cada acción que sucedió en ese momento, ese día, en ese lugar, haya sido nada más así por así, sino que todo tenía un propósito y todo tenía un porqué. Y por ende, prácticamente para nosotros el día de hoy y estos días que hemos estado tocando acerca del tema, pues es importante que veamos cómo es que se llevó a cabo todo este acto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y el significado de cada acción que Él hizo. ¿Vale? El día de hoy vamos a ver el punto que lleva por tema el día de hoy. Dice la expiación y la santidad de Dios. Amén. Yo quiero dar por entendido, amén, o por un hecho, que todos nosotros sabemos que como seres humanos teníamos una condición complicada en nuestra vida, que era un tanto difícil de resolverla por nosotros mismos, para poder tener de alguna manera, como dice por ahí, tener la paz con Dios, amén. Sabemos que tenemos una condición de pecado que ocupaba una solución, que ocupaba prácticamente ser resuelto esto para poder nosotros tener acceso directo para con el Padre y que de alguna manera también pues fuéramos aceptos delante de nuestro Dios. Hay cosas que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Hay cosas que sí, por ejemplo el día a día, ¿no? El trabajar, el hacer nuestras labores cotidianas. Pero aún así déjame decirle que dependemos de Dios para ello. Porque si el día que Dios diga, hoy no llega el amanecer, hoy no llega el día para tal persona, así sucede y así va a ser. Amén. Y de alguna manera nuestra vida como seres humanos en esta tierra, de alguna forma no tenía escapatoria de una consecuencia a raíz del pecado, de la desobediencia del ser humano que había para nuestra vida y no había nadie que nos pudiera librar de ello. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, tuvo que hacer un plan perfecto, tuvo que llevar a cabo una acción perfecta
desarrollarlo, ¿verdad? Para el ser humano, para que el ser humano pudiese tener o llegar al punto en el cual estamos el día de hoy, que es el de tener acceso delante del Padre. Amén. Muy bien. Yo le voy a invitar que vayamos a la Biblia y vayamos a lo que es Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el punto que vamos a centrarnos es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Ven? Ahora, el ser humano tenía un obstáculo que era un obstáculo moral que evitaba nuestra relación con Dios a causa del pecado que había en el hombre. ¿Sí? Es por ello que tuvo que haber una expiación para poder apartar ese obstáculo que había entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo es que se da esta cuestión del obstáculo moral? Muy bien. Nosotros cuando sabemos que algo lo estamos haciendo mal, nosotros tenemos una conciencia que acusa nuestra vida de esa condición que estamos haciendo, ¿sí o no? Yo creo que todos nosotros tenemos esa parte de conciencia donde de alguna manera nos acusa y es donde podemos percatarnos que lo que estamos haciendo no está bien. Y también viene una culpabilidad de nosotros y nos hace sentir en cierto sentido que estamos actuando de manera incorrecta y de alguna forma viene algo a nosotros que no podemos verlo quizás, pero podemos sentirlo. Entonces, dentro de lo que era el pueblo de Israel, había una ley que ellos tenían que estaba separado en diferentes categorías. La ley se dividía en los que eran los preceptos o las leyes higiénicas, luego eran las leyes morales, luego eran las leyes religiosas, y de alguna manera todos ellos, todo el pueblo de Israel, estaba sujeto a todas y cada una de ellas. En lo que eran las leyes morales, todos nosotros como seres humanos sabemos qué es algo moral, ¿sí? Sabemos qué es la moral. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, hay principios que nos enseñan en casa, por ejemplo, respeta a los adultos, da los buenos días, sé educado, da las gracias. Son principios que vienen a nuestra vida donde también dentro del hogar entran lo que son los principios morales. Y los principios morales prácticamente nos ayudan a ser mejores personas. Por ejemplo, ser honestos, ¿no? Ser honrados, ser personas que seamos transparentes con los demás. Entonces, de alguna forma, los principios morales que nos enseñan en casa nos ayudan cada día a ser mejores personas. Pero cuando faltamos a uno de ellos, ¿qué es lo que a nosotros viene a nuestra vida? No sé qué es lo que siente usted, ¿no? Por ejemplo, si de repente alguien le dice buenos días y usted no le responde de la misma forma, ¿qué siente usted? A lo mejor hasta así como que, fui mal educado, ¿no? Y se regresa, discúlpame, buenos días, se me pasó, andaba ocupado, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que cuando hay una educación moral en nosotros, el que nos digan buenos días y no responder, ya hay algo en nosotros que de alguna manera nos es necesario responder porque tenemos una educación moral, ¿verdad? Ahora, quien no hace ese tipo de acciones, pues vaya, ni para qué mencionarlo, ¿no? No hay ciertamente una educación moral en su vida y de alguna manera pues es importante que la tengamos porque es parte de nuestro desarrollo como sociedad, ¿sí? Es parte de nuestro desarrollo. Entonces, cuando la ley de alguna manera llegaba al pueblo de Israel en los principios morales que había, en la forma como tenían que conducirse, pues de alguna manera cuando el pueblo de Israel cometía una falta en cuanto a lo que era la ley, automáticamente había una culpabilidad en sus vidas que ellos no podían superarla por sí mismos. Entonces, de alguna manera, había algo que ellos hacían para que eso se calmara, para que de alguna manera eso pudiera tener un alivio, y eran los sacrificios que se presentaban continuamente, año tras año, para la expiación del pecado del pueblo.
todo lo que el pueblo cometía prácticamente como pecado, como falta o desobediencia más bien a la ley, tenía una solución en lo que era la expiación por el pecado de manera anual que se hacía en el templo y por medio de un sacerdote. ¿Estamos? Entonces, esa era la forma que traía un alivio. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para hacer la expiación perfecta por el pecado por usted y por mí. Una sola vez y para siempre. Amén. Y es lo que vemos en Romanos 1:18, que cuando el Señor Jesucristo viene y hace ese sacrificio, entonces Él aplaca la ira de Dios contra el ser humano y le trae una solución a lo que es el pecado que hay en nosotros. De esa manera es como el pecado se puede apartar de nosotros o pudo ser apartado de nosotros por medio de la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Ahí si tiene alguna pregunta, alguna duda, ahí la va apuntando para el final, ¿sale? Ok, entonces, la misma ira de Dios que era para nosotros, que traducida en otras palabras es la condenación, fue lo que para nosotros hubo una solución por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo no éramos merecedores del cielo antes del Señor Jesucristo. Usted y yo no merecíamos absolutamente nada. Prácticamente lo único que había como destino para la humanidad era la condenación, y era una condenación eterna. Amén. Pero esa condenación, por causa del pecado, tuvo una solución en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y es que ahora usted y yo, pues de alguna forma, hoy podemos contar como salvos. Amén. Podemos contar que tenemos una solución para nuestra situación de pecado, que no había solución para ello. Muy bien. Vamos a ir ahora a Romanos 3, 19, 26. Romanos 3, 19 al 26. Lo tenemos. Muy bien, lo voy a leer, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora fíjese lo que dice más adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, escuche bien, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a quien es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna manera, no había solución para nosotros, merecíamos la condenación, que traducido en otras palabras, eso era la ira de Dios para con la humanidad, y eso era lo que deparaba para toda la humanidad. Pero por medio de la expiación del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora vino algo que le conocemos como la redención. Y ahora que somos redimidos, también hemos sido justificados. ¿De qué manera fuimos justificados? Por la justicia de Dios aplicada para la humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, al no tener nosotros absolutamente nada que podamos hacer para ser justificados y ser aceptos delante de Dios, el Señor Jesucristo vino a resolverlo todo por nosotros, y ahora, por medio de Él, es que tenemos entrada y acceso directo al Padre
y obviamente pues tenemos justificación, redención, solución para nuestra situación pecaminosa. Amén. ¿Está conmigo, familia? Escuchen lo que dice, la implicación es que sin la obra expiatoria de Cristo, Dios no podía ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador. ¿Era un acto necesario? Sí, era un acto necesario. Pero sin esa obra, Dios no podía hacer nada por nosotros ni manifestar su justicia para con la humanidad. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que venir y hacer este acto de dar su vida, ¿verdad? En propiciación para nosotros, como expiación para nosotros, para que ahora nosotros seamos aceptos y seamos justificados. Amén. Ahora, otro acto importante que hay que resaltar es de que el Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Fíjense bien lo que dice. Hablando del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Solo por el Señor Jesucristo pudimos obtener la justicia de Dios para nosotros. Amén. Nadie, absolutamente nadie en este mundo pudo haber alcanzado este favor por sí solo. Y por mucho que llegásemos a pagar dinero, bienes materiales, nadie pudo haber hecho nada por nosotros en esta condición que tenía. Solo es por medio del Señor Jesucristo, por el cual fuimos justificados, fuimos redimidos y podemos ser perdonados. ¿Ven? Solamente por medio de Él. No había otra forma como se hiciera todo esto, para usted y para mí. Solamente por medio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, le traigo un punto importante. Hay mucha gente que el día de hoy cree, escúchame bien, cree que con seguir los principios de la ley, o lo que era la ley mosaica, ¿verdad? El Antiguo Testamento, creen que por llevar a cabo ese tipo de actos pueden alcanzar el favor de Dios para sus vidas. La realidad es que no. Eso no se va a poder y no lo van a poder hacer, porque la misma ley era maldición para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? La misma ley traía maldición a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras uno más conocía la ley, uno más sabía lo que no podía hacer o lo que era falto delante de nuestro Dios. Por eso leí ahí un versículo que dice, la mucha letra mata. Y cuando dice la mucha letra mata, no se refiere a que no estudies o que no estudies tanto porque te va a matar lo que estudias. No, el día de hoy ya no aplica para nosotros. El día de hoy a la iglesia le conviene estudiar la palabra. Le conviene estudiar los principios de Dios. Le conviene estudiar lo que nos ayuda a conocer más a Dios, la teología y todo ello. A la iglesia le conviene y debería ser un compromiso de todo el cuerpo de Cristo, estudiar todo esto, porque esto nos ayuda a conocer cada día más a nuestro Dios, ¿sí? El estudiar la palabra, el profundizar en ella, no debe ser únicamente de los maestros, únicamente de los pastores, únicamente aquellos que tienen el ministerio. No, es un compromiso de toda la iglesia, estudiar la palabra de Dios y conocer cada día más a nuestro Dios, porque la mucha letra mata no aplica para nosotros que estamos en la gracia. La mucha letra mata es para los que prácticamente estaban en una condición que no era correcta, ¿sí? En cuestión de la ley, en una cuestión pasada. Entonces,
Escuchen lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Pero fíjense lo que dice al principio. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Amén. Por lo tanto, usted y yo ya no estamos bajo la ley. Usted y yo no tenemos por qué enseñar ley. No tenemos por qué practicar la ley. No tenemos por qué hacer todo lo que la ley dice. La ley mosaica para nosotros ya no aplica. ¿Sí? ¿Fue una enseñanza? Sí, fue una enseñanza para usted y para mí. Nos enseñó prácticamente, podemos ver, y de hecho ni usted ni yo ni vivimos en ella, ¿no? No la vivimos. Pero nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender lo que está ahí, en la palabra del Señor. Y de alguna manera, de esa manera usted y yo podemos entender cómo era el trato de Dios con la humanidad y cuál era nuestra condición antes del Señor Jesucristo. Y así podemos entender nosotros la solución que hoy tiene nuestra vida al estar en Cristo Jesús. ¿Está conmigo, familia? No sé si estoy siendo claro, si me estoy dando a entender con usted el día de hoy, ¿sí? Si no, nomás hágame una carita y yo de volada y corrijo, ¿no? Pero de alguna manera, el vivir la ley o el estar en la ley no es algo que para nosotros sea beneficio, ¿sí? Entonces, aquel que quiera vivir en la ley, pues adelante, ¿da? Que Dios lo bendiga. Y ahí nos platica si la puede cumplir, ¿no? Hay algunos que la verdad hasta, te lo digo con honestidad, ¿verdad? Hasta da risa, que agarran ciertos preceptos de la ley, pero no la toman toda. Y nada más practican ciertos preceptos de la ley, celebran ciertas fiestas de la ley, celebran ciertos actos de la ley, ciertos mandamientos de la ley. Pero, ¿por qué la tomas a la mitad? ¿No estás tomando lo que te conviene o cómo está la situación, no? O sea, si tienes la ley, toma toda la ley y practica toda la ley. Lleva a cabo toda la ley. ¿Quieres hacer una fiesta de la ley? No vivas una sola fiesta, vívelas todas. Porque la palabra del Señor enseña, en la ley, precisamente en la ley enseña, que todas las fiestas que el Señor estableció tenían que guardarlas y practicarlas. Absolutamente todas. El Señor no les dijo, practica nada más una. No, las fiestas solemnes que el pueblo de Israel celebraba, tenían que festejarlas y celebrarlas todas en el transcurso del año, cada fiesta en su temporada, porque era un mandato de Dios, ¿sí? Eso se concentraba también en la ley. Entonces, da hasta risa ver que algunos, en este tiempo de la gracia, ¿verdad?, que no estamos en la ley, toman nada más ciertas fiestas y las quieren practicar, las quieren llevar a cabo, cuando la misma ley enseña que tienen que llevarlas todas, tienen que practicarlas todas. Hay ciertos principios de la ley que están en la palabra del Señor y de alguna manera también toman ciertos principios y los quieren llevar a cabo en su vida y prácticamente enseñarlos. No tomes nomás ciertos principios, toma toda la ley, porque a aquel que falta un principio de la ley, le está faltando a toda la ley. Entonces no nomás tomes lo que te conviene a la ley, sino toma absolutamente todo lo que concierne a la ley y practica toda la ley y dime si la puedes cumplir. Pero como no podemos cumplir absolutamente nada de la ley, pues entonces la ley no nos corresponde a nosotros, sino nos corresponde el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, la gracia. Amén. Entonces, ¿el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley? Sí, vino y la cumplió. Absolutamente todo lo cumplió, todo lo enseñó y todo lo llevó a cabo. Dice la palabra del Señor que Él vivió y fue sin pecado. Vivió como un humano, ¿verdad? Vivió prácticamente como un ser humano en esta tierra, comprendió la condición del ser humano, pero la única diferencia fue que fue sin pecado, ¿sí? Sin pecado. Ahí hay una enseñanza teológica demasiado tremenda, ¿no? En lo que fue la kenosis, la encarnación de nuestro Dios, y lo que fue prácticamente su vivencia en esta tierra, donde de alguna manera Él se llevó toda la imputación que había hacia nosotros, Él la absorbió absolutamente toda y prácticamente llevó la culpabilidad que nos pertenecía a nosotros, la llevó en Él. En ese es otro sentido, en algún momento vamos a estudiarlo, pero el hecho de su vida, haber vivido sin pecado, tenía una razón y el por qué es lo que vivimos el día. Que ahora prácticamente Él se ofreció como un sacrificio perfecto para nosotros, sin mancha y sin pecado, y fue el sacrificio perfecto por su pecado y por mi pecado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, entonces la maldición de la ley prácticamente era maldición
para nosotros y en todas sus palabras. Entonces, Él murió y nos libró de la maldición de la muerte por consecuencia del pecado, ¿no? Porque la palabra del Señor dice y enseña en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿pero yo en qué momento pequé? Bueno, no es que hayas pecado de alguna manera que tú digas, me acuerdo del pecado aquello, sino que ya traemos una maldición de pecado en nosotros, ¿sí? Y eso prácticamente viene a ser en nuestra vida desde el momento que comenzamos a tener esa conciencia, ese razonamiento, esa cuestión donde ya podemos decidir entre el bien y el mal, ¿verdad? Ahí hay una enseñanza bien tremenda porque de alguna forma dicen, bueno, es que desde que nacimos con la maldición del pecado. Ok, perfecto, hasta allá vamos bien. Pero luego dicen, pero luego la palabra del Señor enseña que deja a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que los niños sí tienen que bautizar porque traen pecado en su vida, ¿o cómo está la cuestión? El pecado comienza a tener sentido en nosotros cuando tenemos uso de conciencia y razonamiento, ¿sí? Ciertamente ya tenemos una naturaleza en nosotros pecaminosa y hay una cuestión que ya venimos arrastrando por el simple hecho de prácticamente tener un antepasado o un pasado que inició con un personaje llamado Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Comenzó prácticamente la desobediencia y vino la separación entre Dios y el hombre, porque Dios no puede tener amistad con el pecado. Y lo que había en Adán y en Eva, prácticamente había pecado. Y todos los hijos que Adán y Eva engendraron, los engendraron en una condición pecaminosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en esa condición que ya había en el ser humano, fue algo que fue trascendiendo las generaciones y las generaciones, porque había una separación entre Dios y el hombre, y esa separación era el pecado que había en la humanidad, ¿sí? Entonces, la única forma de que ese ser humano llegara a una solución a su problema era que fuera redimido con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esa sangre vino y fue rociada en nosotros, ¿verdad? Fuimos prácticamente bañados con ella y borró todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y es por medio de Jesucristo que podemos tener entrada y acceso al Padre. Es decir, todo aquello que inició como una mancha en Adán y en Eva, que provocó la separación de Dios y el hombre, todo eso vino a solucionarse en Cristo Jesús. Y pudo haber una vez más contacto entre Dios y el hombre, pero con un intermediario llamado Jesús. Amén. Jesús. Entonces ahí es donde viene prácticamente nuestra vida a tener la solución. Entonces nosotros cuando ya somos conscientes y tenemos ese razonamiento desarrollado, donde podemos entender lo que es el bien y el mal, el pecar y hacer el bien, prácticamente ahí donde nosotros somos responsables prácticamente de nuestra forma de vivir. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, si hablamos de este tiempo el día de hoy, los adolescentes, los niños del día de hoy, ya tienen la mentalidad más despierta y más desarrollada que 50, 60 años atrás. Entonces, el día de hoy, los niños de hoy en día y los adolescentes de hoy en día ya tienen uso de razón y de conciencia porque se les ha sido despertado un sentido en ellos por medio de la tecnología y ellos ya saben mucho más cosas que las que hoy sabemos nosotros, que sabíamos en nuestro tiempo nosotros. Entonces, por ello es que ahora prácticamente tienen la mente más desarrollada en ese sentido. Y ahora sí podemos decir que también sí se pueden ser ellos más responsables de sus decisiones y de la forma en cómo ellos viven. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Vamos a leer por último lo que dice Gálatas 3 del 10 al 12. Es un tema, la verdad, es un tema muy profundo que no creo que nos dé tiempo para explicarlo el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que dedicar un tiempo específico para poder explicarlo y poder ir al punto de esto que estamos hablando el día de hoy. Nada me le doy así como un pincelazo para poder entender un poco el tema que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Muy bien. Ya nada más para cerrar algunos puntos. La muerte de Cristo entonces fue propiciatoria
Su muerte fue propiciatoria en el sentido de que en su muerte Cristo sufrió el justo juicio de Dios por el pecado del hombre. ¿Ok? Por el pecado del hombre. Ahora dice el siguiente punto. Juan dice en su libro que Cristo es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por todos los pecados de todo el mundo. Aquí en este punto déjeme explicarle esto. ¿El Señor Jesús murió solamente por sus pecados o por el de toda la humanidad? Ok, por toda la humanidad. Ok. ¿Pero el Señor va a salvar solamente a los que vinieron o a los que vinieron a Él o a toda la humanidad? A los que vinieron a Él. Muy bien. Entonces, Él murió por el pecado de toda la humanidad. Sí. Porque a toda la humanidad tiene la oportunidad de tener esta opción de ser salvo, ¿verdad? Pero solamente aquellos que escuchan el llamamiento de Dios y que son prácticamente, vienen a Cristo Jesús, en el sentido en el que cuando el Señor les llama, reconocen su voz, vienen a Él prácticamente, esas personas son las que tendrán o podrán disfrutar de este beneficio, o más bien van a disfrutar de este beneficio, ¿sí? Todo aquel que no venga al Señor, aunque el Señor haya muerto por todos los pecados de toda la humanidad, este privilegio únicamente se va a hacer válido para los que le reciben, ¿sí? Cuando la Biblia dice que murió por todo el mundo, sí, murió por todo el mundo, pero solamente aquellos que aceptan el beneficio, aquellos que reciben el beneficio y que hacen válido o canjean su cupón, por así decirlo, ¿no? Es que sabes que tú moriste por mis pecados, tú moriste para darme salvación, quiero canjear mi cupón para recibir eso. Ah, perfecto. Tú tienes tu cupón, tú lo haces válido, tú tienes derecho a disfrutar este beneficio. Pero los que no canjean su cupón, los que no aprovechan el beneficio, no podrán disfrutar del perdón de los pecados y tampoco de la salvación. Entonces, de alguna manera, solamente los que son de Cristo podrán aprovechar el beneficio de la salvación y del perdón de sus pecados. Amén. Entonces, sí, la Biblia sí ciertamente dice que murió por los pecados de la humanidad, sí, pero obviamente solamente aquellos que hagan válido esto en su vida, que quieran venir a Cristo, disfrutarán del beneficio. Pero los que no, pues prácticamente, aunque el Señor haya dado su vida por ellos, pero nunca quisieron venir a Él, obviamente no van a poder disfrutar del beneficio que hay para ellos. Amén. Muy bien. Ahora dice, Cristo es un fiel y un sumo sacerdote que hizo la propiciación por los pecados de su pueblo, es decir, en la muerte, en Hebreos 2:17. Vamos a leer Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que el Señor Jesucristo también dio su vida por los suyos, ¿verdad? Pero obviamente no todos los judíos han venido a reconocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Si se da cuenta, hay judíos que son mesiánicos, judíos que son ortodoxos, y hay judíos prácticamente que no han reconocido al Señor Jesús como su Salvador, pero hay judíos que sí lo han hecho. Entonces, de alguna manera, para los judíos que sí han recibido al Señor Jesús y sí le han aceptado, ellos, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, ellos saben que el Señor vendrá por segunda vez a la tierra, ¿verdad? Pero ya en otro sentido, ¿no? Ya eso ya es escatología, ya en algún momento miraremos la escatología, ¿no? Pero para los judíos que no han reconocido a Jesús y que no le reconocen como Salvador y que únicamente lo consideran como un profeta, como una persona más en el mundo, para ellos cuando Jesús para usted y para mí y para los judíos mesiánicos vendrá por segunda vez, para ellos vendrá por primera vez. Entonces, de alguna manera, ellos que no lo han reconocido prácticamente, pues no van a poder disfrutar del beneficio que tienen en Cristo Jesús. Muy bien. Ya nada más por último, la muerte de Cristo fue una muerte vicaria y sustitutoria, es decir, que tomó lugar de nosotros. Él hizo algo por nosotros, lo cual nosotros no podíamos hacer. El asunto puede exponerse sencillamente de la siguiente forma.
A causa de nuestro pecado, la sentencia de muerte cayó sobre nosotros. Jesús no tuvo pecado, y no obstante, la muerte vino sobre él. Él murió a causa de nuestros pecados y a nuestro favor. Él puso sobre sí mismo la sentencia de muerte que nosotros merecíamos, y al sufrir esa sentencia, Él nos hizo libres. Esto es lo que se quiere dar a entender cuando se dice que nosotros somos redimidos con la sangre de Jesús. La sangre es la vida que Él dio voluntariamente por nosotros. Amén. Ya nada más leemos por último 1 de Pedro 1:19 para corroborar que lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Amén. 1 de Pedro 1:19. Dice, el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Muy bien, hasta aquí damos por concluida la clase el día de hoy y vamos a dar el tiempo a las preguntas. Amén. Fuera del aire. Gracias a los que estuvieron con nosotros ahí en línea. Dios les bendiga. Esperamos que este estudio sea de bendición para sus vidas. Amén.